Sean bienvenidos a este nuevo video. A continuación, les presentaremos el siguiente tema: drenes de penetración transversal. Somos el equipo número 4 perteneciente al Instituto Tecnológico de Tehuacán. Actualmente cursamos la carrera de Ingeniería Civil bajo la materia Carreteras. Nuestro catedrático de dicha materia es el ingeniero Milton Cuesta Martínez. Y el equipo está conformado por los siguientes integrantes: Flores Hernández Valentín, Morelos Estrada David, Castillo Hernández Hugo Iván, Galvez Sierra Cintia Candelaria, su servidor, Meraz Régules Luis Jesús, y también Reyes García Serafín. Así que a continuación demos inicio a este tema: drenes de penetración transversal. Empecemos con la definición. Dicha definición es extraída por la SCT en el Manual de Construcción de Carreteras, que tiene como nomenclatura la norma N-CTR CAR 103-012-00. En ella nos menciona que los drenes de penetración transversal constituyen un sistema de subdrenaje. ¿En qué consiste dicho sistema? Bueno, consiste en tuberías horizontales, las cuales son ranuradas e insertadas transversalmente en los taludes de cortes o rellenos con el fin de aliviar la presión de poros. La presión de poro que existe en la mayor parte de los casos se logra extrayendo el agua del suelo o de la roca en la cual se encuentra dicha presión de poros. Ahora hablemos de la ubicación de este tipo de drenes. De antemano se debe realizar un estudio con el fin de que se nos proporcionen las características del régimen de aguas subterráneas. Con esto podremos determinar la ubicación correcta de nuestros drenes. Una vez teniendo ese estudio, podemos ubicar en una cota nuestra tubería o nuestro dren, de tal manera que se encuentre por debajo de la zona de falla. Y esto también debe de verificar que nuestra tubería o nuestro dren de penetración transversal esté ubicado dentro de la zona se le conoce como niveles de agua freática. Tenemos una imagen que nos ayuda a comprender esto. En la parte superior contamos con una línea punteada azul. Esto representa el nivel de aguas freáticas que contiene el suelo. La masa de suelo está representada por toda la sección amarilla. Y esta línea negra, gruesa, representa el círculo de falla del suelo. En la imagen inferior tenemos ahora una línea más, una línea negra con cierta pendiente. Esto ya representa nuestra tubería, y es que con el estudio previo, el cual mencionamos hace un momento, pues se logra ubicar una cota, se logra ubicar nuestra tubería cotas abajo de precisamente el círculo de falla. Además, como también lo mencionábamos, es importante que nuestra tubería llegue a estar dentro del nivel de aguas freáticas o por debajo de ese nivel. Así se va a lograr poder hacer que toda la presión de poros sea aliviada precisamente por nuestro tren de penetración transversal, y él se encargará de sacar el agua. Posteriormente aprenderemos hacia dónde la va a extraer. Así que continuamos con el tema. Hablemos ahora de la clasificación. Para la clasificación hablaremos de 4 puntos claves. Puede ser por su longitud, la clasificación de nuestro tren de penetración. La longitud depende de las necesidades del drenaje. Comúnmente las longitudes pueden variar de 10 a 40 metros. Incluso puede ser con mayor longitud.
Sin embargo, esta longitud estará determinada mediante el círculo de falla que nos proporcione nuestro estudio del suelo. Ahora pasemos al otro punto en el cual se puede clasificar los drenes, la pendiente. Normalmente se realizan con inclinaciones del 5 al 20% de pendiente de inicio. Esto va de acuerdo con los datos del estudio geotécnico previo que se haya hecho para la zona específica donde vamos a ubicar nuestros drenes de penetración. Una vez teniendo eso en cuenta, bueno, ahora sí se puede proceder a la perforación, a dar inicio a la perforación. Sigamos hablando de la clasificación con nosotros dos puntos. El alineamiento. Este puede ser paralelo entre el grupo de subdrenes de penetración o también en forma de abanico. En forma de abanico tendrán un punto en común de salida, cosa que en el paralelo no es así, sino cada uno tiene su propia salida. ¿De qué depende el tomar esta decisión? ¿De qué tipo de alineamiento ocuparemos? Bueno, dependerá de las características geológicas y geotécnicas y de la facilidad de acceso para los equipos de trabajo. Pasemos al siguiente punto de clasificación, el espaciamiento. Los espaciamientos típicos llegan a ser de 1 a 5 metros. Sin embargo, también podemos tener en cuenta que en suelos de baja permeabilidad el espaciamiento llega a ser de 2.5 a 5 metros. Y en los suelos que relativamente tienen permeabilidad, cuentan con son permeables, pueden tener un espaciamiento incluso de hasta 20 metros. Ahora pasemos al siguiente subtema, partes y o elementos. Veremos qué partes o elementos conforman este sistema de drenajes de penetración transversal. Empecemos con el material que se va a emplear. Este es una tubería perforada y bueno, las características deberán estar en regla o deberán ser cumplidas conforme lo establecido en las normas aplicables al título 04, materiales para subtrenes. En esta se destaca que el uso más común del material siempre va a ser el PVC perforado. Sin embargo, en esta lista se pueden dar algunos otros materiales. Hablemos del nivel freático, otro elemento importante dentro de nuestro sistema. Tenemos una ilustración y como hace un momento mencionábamos el nivel de agua freático que ahora en esta ocasión está representando por esta línea, pues es importante, de gran importancia para pues el buen funcionamiento de nuestro dren de penetración transversal. El nivel freático, bueno, se define como el nivel superior del agua en un acuífero o más correctamente como el lugar donde la presión del agua es igual a la presión de la atmósfera. Pasemos a los siguientes dos puntos, el talud y el terraplén, que son elementos importantes. Pues bien, en ellos va a ser donde se va a colocar nuestro dren de penetración transversal. En esta imagen tenemos la sección de la carretera conformada de este punto a este y también contamos con un talud. Bueno, bien, pues este talud, en este talud se ven las líneas del flujo del agua. Entonces, para que este flujo del agua no afecte a nuestro círculo de falla, que mediante algunos estudios previos comprendemos que tiene nuestro talud, pues es importante ubicar nuestros drenes de penetración transversal, como se menciona aquí en esta imagen. Como bien decíamos, su función es solo transportar el agua a otro lugar. Esa es la función de nuestro dren de penetración. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, una vez que es hincado dentro del talud, en este caso, pues va a ser el agua que vaya captando este tubo,
va a ser alojada, como en esta ocasión se ve, en alguna cuneta, en la cuneta perteneciente a la carretera. Sin embargo, no solo es en taludes, también se puede ubicar este tubo de penetración transversal en los terraplenes, ¿verdad? En los rellenos, como se ve a continuación. Eh, Otro punto del que ya hablamos un poquito fue de la obra de recolección. Como bien mencionábamos, puede ser mediante cunetas, como lo vemos en este caso. Y en otras ocasiones puede ser, dependiendo, como aprendimos anteriormente, si se utiliza un sistema de abanico, pues podría ser mediante otro tipo de obra de recolección. Ahora hablemos de los factores y criterios de uso. Bueno, empecemos hablando que uno de los factores que siempre va a influir va a ser las aguas de infiltración que se encuentran en nuestros taludes o terraplenes. Esto va a provocar la pérdida de la resistencia al corte. También va a hacer que se encuentren la presencia de empujes hidrostáticos sobre las capas del suelo y por otro lado ocasionará la erosión interna y el aumento de la densidad del suelo, así que son factores a tener en cuenta. Los criterios de uso. Bueno, se debe de comprobar que los tubos y el resto de los materiales por utilizar cumplan requisitos de la presente especificación y estén de acuerdo a los documentos del proyecto y si no es así, deben de cumplir también con las normas que proporciona la SCT, que ya hablamos en qué norma estamos basándonos. Por otro lado, otro criterio de uso va a ser el supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado. También es importante verificar el alineamiento y la longitud del dren y estos dos deben de estar de acuerdo con los requerimientos en los planos del proyecto autorizado. También se deben de medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente y esto es responsabilidad del constructor. Ahora entremos al proceso constructivo para este tipo de subdrenaje, este dren de penetración transversal. Pero antes de entrar de lleno, hablemos del equipo. Se llegan a ocupar perforadoras, como la que tenemos en la ilustración a la izquierda. Este es un equipo ligero rotatorio o a percusión con un martinete en el frente. También es conocido en inglés como down the hole y tiene el fin de permitir obtener perforaciones horizontales con diámetros de 75 a 150 milímetros, ya sea en un suelo o en alguna roca. Otro equipo que es necesario para el proceso constructivo de este tipo de subdrenaje, pues es la plataforma. Esta puede ser con canastillas telescópicas y son de accionamiento hidráulico o neumático. La clave aquí es la versatilidad de movimientos que le va a permitir al trabajador, sin duda alguna. Ahora sí, dentro del proceso constructivo, los trabajos previos, pues bueno, va a ser el inicial, va a ser la perforación de los barrenos, es decir, la ocupación del down the hole. En este caso tenemos una ilustración, ahí se ve que es un suelo, no es una zona rocosa, solo es un suelo, y se ve la perforación de los barrenos. También dentro de los trabajos previos, pues es importante el amacizado de la superficie de trabajo. Teniendo ya esos dos puntos claros, ahora sí vamos a la parte de la instalación, al resto del proceso constructivo. Y en este se nos habla que es muy importante tener en cuenta el desviaje y la inclinación de las tuberías horizontales. Estas serán establecidas en el proyecto y también deben de ser aprobadas por la Secretaría. También se debe de cuidar que el agua si es usada en la barrenación, en el proceso de barrenación, es importante que esa agua usada en ese proceso no contamine los cauces de aguas superficiales. Otro punto a tener en cuenta en la instalación es que la tubería debe de estar ranurada
en toda su longitud y recubierta con un geosintético que funcionará como un filtro. Sin embargo, este geosintético, dependiendo de la secretaría, pues puede quedar exento, pero solo si la secretaría lo aprueba. Al extremo de la tubería ranurada se debe de conectar una extensión redondeada o en punta de bala. Esto es con el fin de facilitar la introducción de la tubería en la perforación previa a su hincado o mediante algún martillo de percusión. Por otro lado, también dentro de las instalaciones tenemos lo siguiente: la tubería se colocará con la ayuda del equipo de perforación para introducirla en el barreno. Para formar una línea de tuberías continuas, se continuarán los tramos de tubería, conectarán los tramos de tubería que sean necesarios. Normalmente, como habíamos mencionado hace un momento, se utiliza material de PVC. Es importante saber que pues normalmente la longitud que se ocupa para este tipo de subdrenajes pues va de los 10 a los 40 o más metros. Así que sabemos que nuestros tubos por medidas del fabricante vienen a 6 metros. Así que es obvio que se van a ocupar conexiones. Otro punto a tener en cuenta en este proceso de construcción es que en el último tramo, más específico entre los últimos 3 a 6 metros de longitud, eh, se utilizará una tubería no ranurada que constituya la salida del dren. El espacio entre el barreno y la tubería perforada no se deberá sellar. Por otro lado, tenemos que debe de instalarse un sistema colector del tipo y características y dimensiones indicadas en el proyecto y aprobadas por la Secretaría. Entonces, como podemos ver en la ilustración, tenemos nuestros drenes de penetración transversal y tenemos también que después de ellos, pues la agua que lleguen a extraer del suelo, pues va a ser depositada en la cuneta que se encuentra en la carretera. También se menciona que en una instalación común, los extremos de los drenes se van a dejar de 30 a 50 centímetros fuera del talud. Esto es con el fin de que lleguen a drenar libremente y no haya escurrimientos otra vez en el propio talud o terraplén. Si lo vemos desde este punto, pues aquí se ven 30, quizás los 30 centímetros, no se ve más longitud, pero ahí tenemos un criterio. Ahora, ya teniendo todos los datos anteriores, pues podemos llegar al procedimiento de cuantificación. Y la norma menciona que esta cuantificación se medirá según lo señalado en la cláusula E de la norma LEG 3, ejecución de obras. Y es importante tomar en cuenta la unidad del metro para el dren de penetración transversal terminado. Y esto debe de ser con una aproximación a un décimo. ¿Cuál es el proceso de cuantificación? Bueno, lo tenemos dividido en tres. El primero va a ser los metros lineales de tubo de PVC o de material perforado, el número de perforaciones que se van a efectuar y también el metro lineal o tubo de concreto perforado. Y por último subtema tenemos los generadores. Estos se van a efectuar con los siguientes criterios: el valor de adquisición de los tubos y su ranuración, algunas piezas especiales, geosintéticos si es que se van a ocupar, y también hay que tener en cuenta la carga, transporte y descarga de los materiales. Y si hay almacenamiento, pues también se debe de contemplar en nuestros generadores. También se debe de tener en cuenta la maciza de la superficie, la ubicación y la perforación o hincado de los drenes,
la instalación y el sellado de nuestras tuberías. También se deben tener en cuenta los ensambles que se van a hacer, los tipos de vehículos que se empleen para los transportes de los materiales y también para los trabajos de perforación o barrenado. Y también se debe tener en cuenta la conservación de los drenes hasta ser recibidos por la Secretaría. Pues con esto tenemos abarcado lo que son el tema drenes de penetración transversal. Agradecemos mucho su atención y nuestro compañero continuará explicando el último tema.